Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablamos del abandono, un peligro inminente. Vuelve a estar con nosotros Manuel de Lis Mesa, quien viene a hablarnos desde Reino Unido de los encantados pubs británicos. En su sección, Juan Miguel Marsella viene a darnos dos de los casos más famosos de descuartizadores. Continuamos con la sección Curiosidades y volvemos a perdernos entre los libros de nuestra biblioteca oculta, de la mano de Miguel Moraleda. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Muy buena familia, hoy vamos a recorrer la mansión Gersi. Construida por los años 1920, esta casa representa los modos de vivir de una época y el arte arquitectónico que se utilizaba. La mansión perteneció a Don Luis Gersi, quien desarrolló una amplia carrera política a nivel municipal, provincial y nacional. Se desempeñó como intendente, senador y diputado en lo largo de su vida. Esta mansión está construida con los mejores materiales de la época y hoy la encontramos así. Es como un palacio, una mansión, pero miren lo bello que es. No me quiero ni imaginar en su esplendor lo que fue. Y bueno, vamos a recorrerlo. Le quería comentar que ayer estuvimos con Wally acá, pasamos la noche, no nos quedamos a dormir, pero sí pasamos la noche. Después nos fuimos a dormir allá abajo del puente, dormimos abajo del puente. Esto sería abajo de la escalera de la entrada principal. Esto es solo una de las muchísimas cosas que me pueden pasar explorando y que no hay que pasar por alto, desde grandes multas hasta encuentros muy indeseados, lo cual me hace a veces pensar si de verdad merece tanto la pena jugarme el tipo, por empezar una nueva aventura o por ver una habitación más.
Buenas noches a todos los amigos de Vía Incógnita Radio. Como veníamos anunciando a través de las redes sociales, hoy vamos a hablar de los peligros de los lugares abandonados. Peligros que son mucho más físicos que la subjetividad de los fenómenos paranormales. Y a quien tengo hoy, al único que tengo aquí a mi lado, es a Juan Antonio García Fernández, fundador de Omega 4 Investiga y escritor del libro Crónicas del Alamín. Buenas noches, Juan, ¿cómo estamos? Pues muy buenas noches, estamos solitos pero en buena compañía. Sí, vamos a hacer un bis a bis. ¿Qué te parece el tema que vamos a tocar? Porque yo creo que ya era hora de tocar algo un poquito serio, ¿no? Pues sí, o sea, principalmente, a ver, porque es que están habiendo últimamente, con lo que pasó en Aguas de Busoz y tal, están habiendo algunos casos, porque, a ver, esto de la experimentación, de ir con una grabadora a sacar psicofonías, pues es muy atractivo para mucha gente, pero es que hay muchos detalles que tiene uno que tener en cuenta y no los están teniendo. Entonces, supongo que sí, que había que hablar un poquito de esto. Pues vamos a tratar este tema con bastante rigurosidad porque además parece ser que en las últimas épocas se está viendo un aumento en los accidentes, además algunos de ellos aparatosos o bastante graves. Y hay que decir que, bueno, para todo, yo creo que este programa tal vez pudiéramos orientarlo sobre todo, no solo a las personas experimentadoras, sino a aquellas personas que quieran ir a enclaves, ¿verdad, Juan? Por primera vez abandonados y que muchas veces van un poco a viva la vida y a ver qué es lo que ocurre. ¿Y qué cosas habría que tener en cuenta según tu criterio? A ver, lo primero es imprescindible que se vaya de día al lugar, que se vaya antes de día, incluso aunque vaya a experimentar otro día, pero ir siempre de día y ir señalizando pues los sitios que pueda haber peligrosos, agujeros, lugares donde el techo está a punto de caerse, en fin, y esos sitios de alguna manera marcarlos para evitar luego los peligros cuando se vaya de noche, que como hemos dicho siempre, no es necesario que una experimentación se haga de noche. Es más conveniente por el sentido de evitar la contaminación acústica, pero bueno, si estás en un lugar alejado digamos de una carretera o de una urbe, pues se puede hacer perfectamente de día. O sea, una psicofonía se puede conseguir perfectamente a las 12 de la mañana. Efectivamente, pero es que además ahora vamos a dar una serie de datos, ¿no? Un poco para que sepan las personas lo que es legislativamente, qué es lo que es correcto, qué puede ser delito, qué no puede ser delito, qué está permitido, qué no está permitido, pero creo que tenemos un caso, que es el tuyo, que tú tuviste en presencia nuestra, un accidente aparatoso, y además tenemos que decirle a todos los oyentes que a unos 300 metros de aquí, ¿no? Más o menos. Sí, íbamos a probar en un lugar que, a ver, lo tengo muy cerquita de mi casa, y simplemente nos habían contado, era un antiguo bar que había aquí ya hace muchos años, y fuimos pues simplemente a hacer una primera inspección. Era de noche, un error que cometimos, pero bueno, íbamos preparados con linterna. Yo cometí el error de que no encendí la linterna antes de entrar, me iba fiando de un compañero que iba delante, pero claro, es un error tremendo porque lo que hice fue meter el pie en un agujero y eso me costó pues tener un tornillo en el pie ya de permanente y estar pues bastantes meses en mi casa con la pierna para arriba. Si mal no recuerdo, Juan, además, escayola, luego te quitaron la escayola, dijeron que te tenían que operar. Claro. Y realmente, tú fíjate, al final, por no haberlo tenido en cuenta, al final, ¿cuánto tiempo te llevó, vamos a decirlo, de sufrimiento hasta que te conseguiste recuperar, más o menos? Pues estuve, me parece que sin poder apoyar el pie, bueno, en relativo, ¿no? O sea, en teoría, tenía que haber estado sin apoyar el pie varios meses. Lo que pasa es que acuérdate que a la semana siguiente estuvimos en la Casa de los Gritos, que fui con la silla de ruedas, y unos 15 días después estuvimos en el sanatorio. También con la silla de ruedas. Efectivamente, hay que decir que Juan hasta con silla de ruedas se iba a experimentar, eso era una locura. Pero bueno, ahora voy a leeros un pequeño texto un poco para las personas que puedan tener dudas, porque siempre están los comentarios de esto es legal, se puede entrar en un lugar abandonado, no se puede entrar. Bueno, pues ahora voy a citar unas cuantas cosas que tal vez os puedan valer a todos los oyentes de referencia. Mira, vamos a empezar diciendo unas cuantas cosas. Curiosear un enclave abandonado en un principio no es un crimen. Nadie puede acabar en la cárcel o ser detenido por esto. No es un delito de allanamiento de morada tampoco, explica Norberto de la Mata, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, ya que no hay morador ni privacidad tutelar.
Como son personas que no tienen intención de ocupar un inmueble, tampoco constituye el delito de usurpación. Entrar en un inmueble con la sola y exclusiva intención de explorar o echar alguna foto sin dañar nada que se encuentre en su interior, cuidado, matiz, no es una conducta que el Código Penal castigue. Coincide el abogado Eduardo Prieto sobre el bufet Eduardo Prieto Abogados. El urbex, si se hace de una forma correcta, podría catalogarse como una especie de acto atípico. ¿Es una práctica legal? Bueno, pues aquí depende. No cometer un delito no es sinónimo de legalidad. Una casa, por muy abandonada que esté, siempre tiene un dueño. ¿Cuántas veces no lo habremos dicho esto, verdad, Juan? Sí, aparte, a ver, no te pueden, digamos, condenar, a no ser que expresamente te lo pongan, como pasa, por ejemplo, en la Marina, que te pone un cartelito que bajo multa de tanto, no me acuerdo cuánto era, pues no podías entrar. No te pueden condenar, pero sí te pueden invitar a irte, perfectamente. Efectivamente. Siempre que no dañe, porque es que, claro, nosotros hemos encontrado gente que su divertimiento es ir con una maza a un lugar a tirar las paredes. Eso ya sí es un delito. Hombre, claro, es que estamos hablando ya de gamberrismo. En toda su regla. Voy a continuar leyendo. Hay una pregunta muy curiosa que dice: ¿puedo coger objetos de este tipo de lugares? Pues la cuestión es bastante compleja. ¿Se pueden entender abandonados los objetos de una casa en ruinas? Pues es posible. Por ejemplo, el señor de la Mata opina que lo habitual es que en un piso abandonado, por ejemplo, el propietario, dejando en ella objetos que entiende que no son de valor, haya renunciado a los mismos. O sea, realmente cuando entras en un lugar abandonado no hay un delito por llevarte estos objetos. Nosotros hay que indicar, ¿verdad, Juan?, que nunca nos llevamos nada. No, porque, a ver, siempre nos gusta, si vas a un lugar, a ver, nosotros no nos metemos en un piso normal que hayan abandonado a una gente, nosotros nos metemos casas que tenga algún sentido histórico, que buscando pues lo que buscamos, sacar alguna parafonía. Pero los objetos nos gusta dejarlos todo en su lugar, no alterar en absoluto el sitio al que vamos. Fíjate en la siguiente pregunta, que para mí es la más curiosa y es la que nos trae hoy al programa, que dice: ¿qué ocurre si tengo un accidente mientras practico urbex? Que también lo podemos extrapolar perfectamente a la experimentación de campo. Si unos curiosos acceden a un edificio abandonado y sufren un accidente, el titular del edificio podría ser señalado como el responsable de los daños si no tomó las cautelas necesarias para evitar el acceso. ¿Se entiende, no, Juan? Que esa cautela sería el cierre o el poner el vallado del perímetro, ¿no? O cerrar la casa, tener la calicanto chapada, vamos. Claro, porque es que en teoría, según la ley, tú no te puedes meter en un lugar que esté cerrado, que suponga que tengas que romper una cerradura o que tengas que romper una puerta o alguna cosa. Si está abierto, en teoría puedes meterte. Tampoco porque volvemos a explicar, o sea, el que un lugar no esté cerrado no quiere decir que no tenga un dueño. Pero bueno, si tú ya rompes un candado o rompes una puerta para acceder a un lugar, entonces ya sí, ya es un delito de allanamiento. Efectivamente. Luego, sin embargo, tenemos a otro especialista que se llama Alejandro Fuentes Lojo, que por su parte no está de acuerdo con esto, porque según él no hay responsabilidad de la propiedad, puesto que se parte de una actuación antijurídica previa. Con que la finca esté cerrada al público, en opinión del abogado, sería suficiente para librar al dueño del edificio de cualquier responsabilidad. Hay ciertas clases de discusiones que no terminan de estar ahí de acuerdo, pero hay una cosa que está muy clara, Juan. Si no hay nada que te impida el paso, tú puedes entrar, pero yo entiendo que tendrás que entrar bajo tu responsabilidad. Otra cosa es lo que tú has citado antes. Si tú, por ejemplo, resulta que tienes que romper una puerta y te pilla la Guardia Civil dentro, a ver, yo no sé si estaré equivocado, pero se entiende que si tú has accedido a una propiedad privada que está abierta y, por ejemplo, vienen las autoridades, te pueden echar, porque no deja de ser una propiedad privada, pero no te podrían multar. Para multarte tendría que haber algún cartel indicativo, ¿no? Yo te pongo un ejemplo de lo que pasó hace unos años con el niño que cayó en el pozo y murió. La responsabilidad ha ido toda, que era su tío y era una finca. Lo que pasa es que el pozo no lo tenía señalizado. El niño se cayó en el pozo y la responsabilidad es de él. Si tú vas, te metes en una finca normal que la tienes abierta y te caes en el pozo, la responsabilidad es del dueño por no tener ese pozo señalizado. Sí, pero en caso de un lugar abandonado que ya el propietario se ha desentendido y tiene las puertas abiertas y, por ejemplo, se cae un trozo de madera encima de un joven, ¿tú qué opinas? ¿Qué puede pasar ahí? Hombre, no debería de pasarle nada al dueño, puesto que es la responsabilidad de que entra, pero no sé la ley cómo está.
porque es que hay gente que todavía, después de meterse en un sitio, puede incluso denunciar para intentar sacar cuartos, ¿no? Es que es lo que decía este texto, ¿no? Hay como demasiados matices. Bueno, pues ahora, si te parece, Juan, hemos rescatado algunos casos aquí, ¿verdad? Y vamos a leerlos un poco para crear conciencia en todas aquellas personas que quieran, sobre todo, a ver, también por la gente que ya entra, pero sobre todo por la gente que diga, venga, vamos a descubrir el abandono, vamos a ir a un lugar abandonado y a ver qué es lo que nos encontramos. Vamos a citar algunos casos para que vean la gravedad de lo que puede ocurrir. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Bueno, vamos a citar, si te parece, Juan, lo que ha sido la noticia, que es pronta a estas fechas, que ha sido hace relativamente poco, ¿no? De hecho, Rocío le preguntó todos los detalles a Copérnico García, al compañero, y efectivamente, pues parece ser que ha habido un fatal desenlace en uno de los lugares donde, junto a Copérnico, hemos experimentado, que es Aguas de Busot, en Alicante. ¿Recuerdas aquel lugar? Sí. La primera impresión, ahora te digo la mía, creo que vamos a estar de acuerdo, ¿cómo estaba aquel lugar? Ya cuando hace años fuimos nosotros. Estaba impracticable, o sea, en principio, para poder acceder a la parte de arriba, donde se supone que están todas las leyendas, la famosa escalera donde apareció el monje, todas esas cosas, tienes que coger y meterte por una especie de andamiaje que había puesto la gente con unas tablas bastante endebles. En fin, yo por ejemplo no subí, yo no me atreví a subir. Hay un compañero, San, que sí se subió para arriba, pero claro, es que no me extraña que en esas condiciones se haya caído una persona. La noticia nos cuenta que un joven fallece tras caer al vacío en el preventorio de Agües. La víctima, de 19 años, estaba con 3 amigos cuando perdió el equilibrio en la tercera planta, o sea, se desplomó desde la tercera planta hasta la planta baja. Un joven de 19 años había fallecido tras sufrir en la madrugada del pasado sábado una caída desde la tercera planta del antiguo balneario y preventorio del municipio alicantino, cuando al parecer hacía algún tipo de acrobacia, según han confirmado o confirmaron ese martes las fuentes conocedoras del suceso. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la madrugada, tú fíjate, ya y encima con poca luz, de ese día, en el momento en el que el joven de nacionalidad española se encontraba junto con 3 amigos, un chico y 2 chicas, y se precipitó desde la tercera planta del inmueble al perder el equilibrio. ¿Qué es lo que ocurrió? Un traumatismo cráneoencefálico muy grave, bueno, el chico estuvo en coma, pero finalmente falleció porque no pudo recuperarse. Es que estamos hablando de que cayó con la cabeza, Juan. Claro, pero tú lo has dicho, haciendo algún tipo de acrobacia. Vamos a ver, si tú quieres hacer acrobacias, ¿cómo se llama el juego este que van por ahí saltando por encima de los bancos y encima de la barandilla? Sí, los yamacás y todos estos. Claro, pero hazlo en la calle, pero en un lugar donde estás en una tercera planta, que estás a una altura bastante considerable, no sé. No, yo quiero entender, Juan, que tal vez estos chicos se dedicaran realmente a hacer este tipo de... Porque además, yo ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, Rocío sí que lo sabía, pero es un tipo de acrobacias que se acercan a lo extremo, ¿no? Que se acercan a lo extremo y que la gente lo practica, y la gente que tiene ya mucha práctica parece que lo domina bastante, pero claro, es que estamos hablando de que en cualquier momento, en un lugar de estas circunstancias, pues vas para abajo. Claro, pero es que, a ver, tiene para hacer ese tipo de acrobacias, supongo, yo ni la he hecho ni se me ocurriría nunca, además que no tengo el cuerpo para hacerlo, pero supongo que tiene que ser un sitio que sea estable. Es que el preventorio no es estable, es que el preventorio en un salto se te puede ir el techo para abajo, es que está en muy malas condiciones. Efectivamente, está realmente hecho polvo. Pues ahora, si te parece, una de las noticias que has rescatado tú, nos la vas a leer. Pues a ver, este es el caso en otro lugar que nosotros conocemos perfectamente, que es La Barranca, el Sanatorio del Santo Ángel, Navacerrada. La noticia dice: un joven estuvo en estado grave tras caerse por un agujero en el antiguo psiquiátrico de Navacerrada, en Madrid. Fuentes de la investigación confirmaron que se trataba de un chico de 29 años que había quedado con otros 5 amigos para beber y realizar sesión de espiritismo. Este lugar abandonado lleva años siendo punto de encuentro de jóvenes que especialmente los fines de semana acuden de noche a hacer el botellón y buscar fantasmas. Claro, es que este es un error, o sea, poner bebida junto con buscar psicofonías o buscar fantasmas es que es un error tremendo, porque tienes que estar muy despierto para estas cosas, precisamente por estos peligros. Y allí en La Barranca, la verdad que nosotros hace mucho tiempo que no vamos.
Yo recuerdo que fuimos el último fin de semana y aquello era como ir a un concierto, ¿no? Estaba aquello lleno de gente por todas las plantas. En la barranca hay lugares donde hay agujeros como de 1,5 metros de anchura. O sea, si tú vas y encima bebido o fumado o como quieras ir, pues claro, tiene muchísimo peligro. Pero es que además hay que tener varias cosas en cuenta. Hemos hablado de Aguas de Busot. Según confirmó el compañero Copérnico, parece ser que debido a la gravedad del asunto, Aguas de Busot queda cerrado. Es decir, ya no se va a poder acceder. El hospital de la Barranca, las últimas noticias que tenemos es que también está cerrado y que lo van a derrumbar, si no lo han derrumbado ya. ¿Qué es lo que ocurre? Parece ser, Juan, ¿a ti no te parece que es que falta o hace falta que haya este tipo de accidentes para tener que cerrar un lugar por fin? Es que derrumbar un lugar vale mucho dinero, Luis. Es que ese es el problema. O sea, para un ayuntamiento y para un propietario es mucho más grave. Vale un dinero derrumbar un lugar. Y más si es un lugar antiguo, donde a lo mejor tiene algún tipo de uralita o de las vigas con la luminosis. Es que claro, tiene que ser un grupo especializado que se incrementa mucho más el precio. Entonces, ¿qué ocurre? Que es casi más fácil dejarlo allí, abandonado. Claro, es que yo me fijo porque hablando con ciertos compañeros me comentaban, es que es una pena porque ni en Madrid y en Toledo nos estamos quedando sin sitios para ir a experimentar. Es que es lógico, es que al final la gente, no lo digo culpando a nadie, en general, las personas que van, si van a hacer el cafre, si no están teniendo en cuenta ciertas cosas, en cuanto haya un accidente, en un principio las autoridades van a tomar cartas en el asunto. ¿Qué se toma? Pues cerramos el sitio. Y es triste decir, oye, a los que nos gusta este tipo de cosas, ir a visitar lugares o a fotografiarlos o a experimentar, que tengamos que quedarnos sin ellos o que se nos esté reduciendo ese número de lugares precisamente porque hay personas que, como he indicado antes, están haciendo el cafre, pero es que al final es lo que nosotros mismos nos buscamos, ¿verdad? Sí, sobre todo, a ver, nosotros cometimos en un principio el error de publicar, y eso nos pasó en el Alamín, de publicar el lugar donde íbamos a experimentar. Y, a ver, no quiero decir que fuera culpa nuestra, ¿no? Porque en ese principio no nos conocía nadie. Pero sí es cierto de que aquello poco a poco se fue llenando de gente, y ahora es un lugar que está cerrado. Allí, en el Alamín, también hubo accidentes. Entonces, claro, es que esto es muy complicado, Luis. A ti te gusta, tú estás haciendo una cosa que es un entretenimiento, que es un hobby, pero que si lo publicas y publicas el lugar, pues estás perjudicándote tú y perjudicando a las personas, porque, a ver, la gente que va con su irresponsabilidad tampoco merece morirse ni tener un accidente. No sé, es que todo esto es muy complicado. Así es, Juan, y además hay que tener en cuenta otra serie de circunstancias o de cosas. Lo primero, yo es que ahora mientras estabas hablando me venía a la cabeza, y yo sé que a lo mejor los oyentes en alguna ocasión me la han oído citar, yo cuando he viajado a Escocia, cuando he viajado a Irlanda, es que es para verlo, Juan, no tienen nada que ver, porque los castillos, sobre todo en Irlanda, fortalezas, santuarios, monasterios, que están en ruinas, que algunos tienen su peligrosidad, pero no es la peligrosidad que vemos en la península. No vas a ver que está en ruinas y bueno, puede haber piedras, puede haber cosas, pero como recogen un pequeño buzón donde la gente va echando dinerito, al final recogen del año o cada ciertos meses recogen ese buzón y lo que hacen es que van reformando. Es una manera de mantener esos enclaves de pie, digámoslo así, pero es que aparte están abandonados, tú puedes pasar y nadie te dice nada, pero porque nadie va a romper una pared, nadie se va a llevar nada, y vuelvo a hacer hincapié, es envidiable ver armaduras o ver como me encontré yo un rosario que si no quería ni tocarlo porque se iba a deshacer la madera esa, que vete tú a saber el rosario ese a qué siglo pertenecía, Juan, y nadie se lo lleva, y nadie te pega un chicle en la pared, y nadie te hace una pintada. Estamos muy lejos todavía aquí en la península, yo creo que de conseguir por educación ese tipo de beneficio, ¿no? Es otra mentalidad completamente distinta. O sea, lo que es en el Reino Unido, en general, digamos que esto y las historias de fantasmas son parte de su patrimonio. Entonces, claro, lo mantienen, lo conservan. Si hay un lugar, pues bueno, es turístico, turísticamente les da beneficio. En fin, es otra forma de verlo. Aquí en España no, aquí en España es, lamentablemente yo no sé por qué es por la forma de ser,
que somos, pero bueno, hay gente, pues no sé, que su entretenimiento es como ya he dicho. Nos pasó en el sanatorio este psiquiátrico en Galicia. Acuérdate que estábamos realizando unas pruebas en un lugar y vinieron 2 coches, se bajaron 4 o 5 chavales con las mazas en la mano y se liaron a romper las paredes, los tabiques. Sí, además hace poco, colaborando con los amigos Miguel Ángel y Seila de Misterios en Viernes, los cuales mandamos un fuerte abrazo, le hice un audio a Miguel precisamente explicando lo que nos había ocurrido con la gente de allí, ¿no? Y le expliqué incluso que luego había uno, ¿te acuerdas? Con una furgoneta que nos estaba intentando tomar el pelo diciendo que eran vigilantes de seguridad, pero estaban robando el cobre. No sé si te acuerdas de aquella situación. Sí, claro que me acuerdo. Y ya en aquella situación Toen estaba derrumbado. Yo le hice el audio a Miguel diciéndole que, oye, que nosotros no nos parece un enclave en un principio interesante, que no hemos obtenido gran cosa, pero parece ser que la última información que me ha llegado, además la obtuve gracias a Misterios en Viernes, fue que ya no existe Toen. Para que lo sepa Juan, si no lo sabías, lo han tirado. Creo que lo han tirado, Miguel tendría que confirmarlo, pero por lo que se indicó en su programa parece ser que así es. Estaba también bastante peligroso. Había un ala, que es en la que estuvimos nosotros, que estaba un poquito más entera, pero bueno, en general estaba bastante peligroso. Sí, de hecho había alguna que otra gargantilla que comunicaba 2 edificios que estaba derrumbada. Sí. Bueno, indicar a todos los oyentes que a lo mejor de fondo de vez en cuando escucháis algún trueno, y es que estamos con tormenta, que está pegando fuerte, así que oye, le da un poquito más de ambientación al asunto. Es la noche apropiada para hacer un programa de misterio. Por supuesto que sí. Voy a leer una noticia que es del 13 de abril del año 2022. Joven se precipita desde la tercera planta del sanatorio de Cesuras en Galicia al perder el equilibrio. Fíjate, de lo que estamos hablando. Fue hospitalizado con rotura de codo, tobillo, tibia, peroné y traumatismo cráneoencefálico leve. En esta ocasión no ha ido a mal la cosa, pero tú fíjate, Juan, de lo que estamos hablando. Pero escucha, este ejemplo, no solo es este ejemplo, es que las personas que hacen esa especie de urbex de alto riesgo, que por ejemplo, no sé si has visto en alguna ocasión, por ejemplo en los Estados Unidos, que suben a rascacielos, que suben y algunos se ha matado, o desde unas cascadas. Voy a darle un pequeño toque de humor al asunto, pero que nadie me malinterprete. Una persona que está haciendo eso, por muy segura que esté, cuando esté cayendo al vacío, si tiene la potestad de poder pensar, tiene que pensar en ese momento, me voy a matar, pero por tonto. Porque es que poner en riesgo tu vida sin tener una seguridad para tu integridad física me parece completamente un error. Yo creo que la mentalidad que hay hoy en día, yo creo que cuando esté cayendo lo que va a pensar es, ¿me habrá salido bien el selfie? Porque es que vamos, o sea, es que todo esto es por sacar un selfie y sacar unos cuantos likes en YouTube o en las redes que lo subas. Me parece bastante absurdo. A lo mejor es por la edad que tengo yo, que ya voy para los 60 años y todas estas cosas se me escapan, ¿no? Pero lo veo bastante absurdo. Bueno, pues Juan, léenos otra de las noticias que has traído tú. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice? A ver, este caso es del sanatorio de Boecillo. Los 2 jóvenes que frecuentan el edificio abandonado se suman a la moda del Urbes para hacer fotos desde el techo de las ruinas, a 20 metros de altura. Aunque de momento no ha habido que lamentar accidentes, la moda del Urbes extremo tiene cada vez más adeptos a este lugar. Pues esto me ha hecho recordar, aunque aquí no ha pasado nada, es una noticia en la cual está indicando que cuidado con el Urbex extremo. Fíjate que dicen que es que a 20 metros, era 20 metros por encima de los tejados, pero me ha hecho recordar, y yo quiero que lo vuelvas a decir, aunque ya lo has comentado aquí en Vía Incógnita, ¿qué es lo que pasaba en el Alamí las primeras veces? Creo que me dijiste que tú ibas allí, en los tejados precisamente. Sí, a ver, nosotros tenemos grabado, tenemos alguna foto o algún vídeo subido donde desde un dron o ven desde la misma torre se ve perfectamente una serie de agujeros que hay en esos tejados que se nota claramente el peligro que tiene. Y nosotros fuimos un sábado, creo que fue la segunda vez que asistimos allí, y nos encontramos un botellón en el pueblo. Y entonces, claro, vimos un montón de fantasmas, pero eran fantasmas que iban con los vasos en las manos subido por esos tejados. O sea, una persona en estado medio ebrio por esos tejados de noche, pues imagínate el peligro que puede tener. Pero mi pregunta, Juan, que creo que nunca te la he hecho, ¿cómo conseguía subir la gente a los tejados? Porque no tiene que ser fácil llegar hasta ahí arriba. No, es muy sencillo. Acuérdate que en el Alamín todas las casas tienen su ático, y su ático tiene la ventanilla para afuera, y simplemente escalando. No, tú fijaros todos los oyentes de Vía Incógnita, el peligro que puede tener que estos jóvenes
que además de una manera muy inmadura, pues pueden tener un accidente muy aparatoso. Juan, ahora lo que voy a hacer es, para crear un poquito más de conciencia de lugares en los cuales Omega 4 Investiga ha estado, quiero que seas sincero con todos los oyentes, yo te los cito, y tú quiero que les digas a todos los oyentes si tú crees que los siguientes lugares que voy a citar tienen peligro o no los tienen, o qué clase, o si lo ves factible que puedan ir sin ningún peligro. ¿Te parece que lo hagamos de esta manera? Sí, perfecto. Venga, vamos a empezar. Tú has estado en Belchite. ¿Belchite es peligroso? No. No es peligroso. El chiste no es peligroso porque en principio tienes que ir con una persona que te va guiando y que no te va a dejar meterte en algún lugar peligroso. Aparte de eso, es que los lugares que realmente tienen peligro o están muy destruidos o simplemente no tienes acceso a ellos. Otro de los sitios que muy pocas personas lo conocen, nosotros sí hemos estado, la Casa de los Gritos de Cantabria. ¿Es peligrosa? La Casa de los Gritos es muy peligrosa. Es un lugar donde tienes que, en principio, ir de día. De hecho, está cerrada ya. Nosotros las últimas veces entramos, pero bueno, porque la conocemos muy bien y sabemos por dónde entrar, ¿no? Pero precisamente la cerró el ayuntamiento porque está bastante... Yo no sé cómo estará ahora porque hace unos años que no vamos, pero con las últimas lluvias y las últimas tormentas que hubo allí por la zona de Cantabria, muy probablemente se haya caído ya del todo. Pero vamos, esa estaba bastante peligrosa. Uno de los lugares que hemos estado y que ya prácticamente es inexistente, y a pesar de que no hay demasiada construcción, que la gran mayoría es campo, también es bueno saber si hay peligros. Ochate. Ochate no tiene demasiado peligro. El único peligro que puede tener es porque es un lugar de media montaña y claro, pues allí, o sea, tiene barrancos para arriba, barrancos para abajo, como pueda ser si te vas al Escorial a Bantos. Es decir, que se queden los oyentes que no tienen que ser, que el peligro no solo está dentro de las propias construcciones, sino que puede estar en la propia naturaleza. En el terreno, claro, pero a ver, si tú te vas a hacer montañismo o te vas a hacer senderismo, pues claro, tienes que tener cuidado por dónde vas. Venga, otro, Oreja. Oreja, hay algunas casas que sí están bastante peligrosas. El resto están bastante enteras. En Oreja es incomprensible porque son casas muy antiguas. Estamos hablando que son mucho más antiguas de estos otros lugares que estamos hablando. En Orejas hay referencia en tiempos romanos. Pues yo te voy a decir una cosa y te voy a decir dónde creo que está, porque Oreja parece ser que cada vez poco a poco va trayendo un poco más a la gente, a curiosos. También hay allí una romería, pero sí que voy a decir dónde está el verdadero peligro. Verá, Juan, yo la primera vez que estuve fue en el año 2001-2003, entre el 2001 y 2003 no recuerdo bien, y cometí el error efectivamente de llegar con los coches de noche. ¿Y qué es lo que pasaba? Que vimos el Torreón del Castillo al fondo, nos metimos con los coches y dijimos, no se ve bien, había algo de niebla, vamos a parar. Al día siguiente volvimos de día. ¿Y qué nos encontramos, Juan? Bueno, pues para todos los oyentes que queráis acercaros a este despoblado, de verdad, no os dirijáis a la Torre del Castillo. Es peligrosísimo porque está en lo alto de una loma que ya en la propia loma hay agujeros que comunican con el barranco. Tú no sé si recuerdas esto, Juan, pero es así. Y segundo, la entrada al castillo está impracticable. Es decir, la entrada está derrumbada junto con el acantilado. Tienes prácticamente que dar un salto para poder entrar. Y estamos hablando de que tienes una caída tranquilamente, yo qué sé, Juan, 6 metros, 7 metros, 8 metros. Pero vamos, yo me estaba refiriendo al pueblo de Oreja, no al castillo. El castillo, indudablemente, yo no recomiendo a nadie que vaya. O sea, es muy peligroso. Muy peligroso porque, como tú estás diciendo, está en lo alto de un terreno. Y está, precisamente, el castillo da a un barranco. Efectivamente. Entonces, nada más que para entrar ya tienes que estar, pues como tú dices, agarrándote bien para no caerte al barranco. Eso, o sea, el castillo, además que tampoco merece la pena. Lo que queda del castillo no merece la pena acercarte allí. El pueblo sí. Yo el pueblo, la verdad, y hemos conseguido no excesivas pruebas, pero sí hemos encontrado algunas cosas bastante curiosas. Sobre todo en Aras, acuérdate. Sí, porque además se obtuvieron unas parafonías infantiles bastante curiosas, recuerdo. Además ahí están guardadas en los archivos. Venga, vamos a citar otro sitio, además uno de los últimos que descubrimos y que, oye, lamentablemente por las circunstancias solo hemos podido visitar un par de veces. ¿Peligrosidad en la aldea del silencio? En la aldea del silencio es peligroso el acceder de noche oscuras.
las casas están bastante deterioradas. Te puedes meter en una casa y te puede caer encima. Si te vas, por ejemplo, a la aldea del silencio, a lo que son las galerías de abajo, eso no tiene peligro ninguno. Además, hace mucho frío, pero se está bastante bien. Ahora, digamos que toda la fenomenología que nosotros hemos conseguido en la aldea del silencio ha sido fuera, ha sido en las calles. Precisamente la leyenda que se cuenta de allí es de iluminarias que aparecen por esas calles, como si fuera una santa compañía castellana, ¿no? Sí, tenemos que volver y yo esperamos hacerlo, ¿verdad, Juan? En próximas visitas, porque nos queda mucho que a mí es un lugar que me encanta, pero no por la fenomenología que tiene, que hemos encontrado muy poquita fenomenología. Bueno, la última vez con Santi y con Rocío fue bastante curioso. Sí. Pero no hay mucha fenomenología, pero es un lugar, a mí me encanta estar allí de noche por la tranquilidad y en fin, por el lugar en sí, que es muy bonito. Una de las cosas, yo no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, Juan, pero ¿sabes dónde veo a lo mejor un poco más el peligro en la aldea del silencio? Es que hay un engaño a la vista. Si tú ves las casas por fuera, dices, están como muy enteras, porque lo que es el exterior de las casas yo creo que están bastante decentes. El problema está cuando tú accedes dentro. Muchas de esas casas se utilizaron como graneros, tienen vigas de madera muy corrompidas por el tiempo. Y claro, habría que buscar, porque además no tuvimos en aquel momento acceso a muchas de ellas, tal vez a un par de ellas, no recuerdo muy bien. No, porque no se puede directamente, porque te asomas a la puerta y te encuentras con las vigas cruzadas, o sea, es que está hundido, que los techos están hundidos. Pero bueno, para la gente que sepa de qué poblado estamos hablando, podemos indicarles que, oye, que merece la pena por una vez el experimentar en sus calles, en las afueras, al aire libre, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como tampoco vamos a dar referencia de qué sitio es. Sí, lógicamente, porque luego vienen... Sí, porque por lo que hemos hablado, porque viene el vandalismo. Yo recomiendo al que quiera, ya lo he hecho varias veces en varios programas de Vía Incógnita, el que quiera iniciarse porque le gusta esto de la experimentación, a mí me encanta, yo estoy enamorado de esto. Entonces yo comprendo que a la gente quiera empezar. Poneros en contacto con un grupo que tengáis cercano, un grupo de experimentación. Intentar que no sean los de los globitos. Sí. Hay grupos de experimentación serios, ¿no? Poneros en contacto y acompañarles para ver, digamos, para tener una referencia de lo que se debe hacer y no se debe hacer en lugar de estos. Sí, porque sobre todo nosotros hemos citado hoy aquí algunos casos que han terminado en tragedia, no son muchos, pero ¿cuántos casos de estos habrá anónimos que no aparecen en los medios locales o en los medios más a nivel general y que han ocurrido? O sea, realmente conocemos 4 noticias, pero ¿cuántas personas, pues como tú, no se habrán torcido un tobillo, se habrán roto un brazo o se habrán hecho una brecha, ¿verdad? Conocer las más graves, pues porque ha habido una persona hospitalizada y tal, pero casos de rotura, pues como lo que me pasó a mí, muchos porque es inevitable. Vamos, yo comprendo que fue un error mío, ¿entiendes? Pero que le puede pasar a cualquiera. Pues yo creo que nos vamos a quedar con esto y además podemos enlazarlo con este programa, si te parece, Juan. Te explica muy bien en tu libro, ¿verdad? Incluso en ciertos capítulos, lo que tú te ibas encontrando y las peripecias de esos jóvenes. Un libro de campo que a nosotros nos encanta. Se llama Crónicas del Alamín, lo que cuentan las voces, y es, como digo, un auténtico cuaderno de campo novelado en el cual pues Juan ha ido recopilando todos esos datos durante todos esos 8 años de investigación en el Alamín, y donde vais a poder encontrar curiosidades desde cosas malas como las que hoy hemos nombrado, de cómo se comporta la gente dentro de un despoblado, hasta cosas muy curiosas como la fenomenología paranormal. ¿Dónde pueden conseguir el libro, Juan? Recuérdaselo a todos los oyentes. Pues el libro está en todas las plataformas, lo tenéis en Amazon, lo tenéis en Ednar, en el Corte Inglés, en fin. Y a través de la editorial Autografía, ¿verdad? Editorial Autografía. Bueno, pues ya sabéis, además esperamos que después del verano tenemos preparando algunas cosillas, algunas conferencias donde presentarás tu libro, bueno, pues para la persona que quiera que se lo dediques o se lo firmes. Sí, en principio tenemos algunos lugares por la zona nuestra de Castilla-La Mancha, que ya lo iremos indicando, y después del verano pues haremos allí algunas presentaciones donde, bueno, aparte de contar las peripecias y las aventuras, que las vamos cambiando de una presentación a otra, luego tenemos un rato para charlar, para firmar los libros, para dedicarlos y tal. Yo creo que
Está bastante bien. Así que ya, apuntaros todos en la agenda que dentro de poco empezaremos a dar fechas. Y siempre que hacemos alguna de estas es gratis. Eso siempre. Yo creo que cualquier grupo de experimentación de campo debería, no porque nosotros queramos ser ejemplo para nada, simplemente, oye, no vemos lícito que haya que lucrarse con este tipo de cosas, y más cuando hay algunos grupos, verá Juan, por ahí, que se lucran, además, pues bueno, haciendo las cosas de manera mal o haciéndolas, o preparando, como digo yo, el tinglado para como hemos visto hace poco, 4.300 personas sigan a un grupo que busca duendes y encuentran duendes. Hasta Sí, ahí sí. lo dejo, ¿verdad, Juan? Sí, que sale la fotografía del duende que parece el del Hobbit, ¿no? Pues prácticamente. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha sido el programa con menos misterio, pero creo que había que tocar un poco los peligros físicos que tiene el abandono, Juan, simplemente, y para que todos los oyentes que quieran iniciarse cojan de referencia estos consejos que hemos dado hoy aquí. Entonces, antes de despedir a Juan, muy rápidamente, os indico que Vía Incógnita Radio lo tenéis disponible en YouTube, en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, a través de la plataforma TANES-AIN como novedad, y a través de Edenex, la radio del misterio. Y ya solo me queda despedir a mi mentor, a mi buen amigo Juan Antonio García. Muchísimas gracias por estar una noche más en Vía Incógnita. Pues nada, como siempre, encantado. Tú sabes que para mí, tú me metiste en esto de la divulgación, y la verdad es que me encanta Vía Incógnita, me encanta la radio, y bueno, y hasta la siguiente. Es una droga buena que necesitamos de vez en cuando, ¿verdad? Sí, porque la experimentación está muy bien y yo voy encantado, pero bueno, le he encontrado a esto de la comunicación un gusto también que bueno, que disfruto con ello. Bueno, pues ahí nos quedamos con esa reflexión de Juan, y recordad, si vais a lugares abandonados, utilizad la cabeza, pero utilizadla bien, no contra los muros. Pasamos a la siguiente sección. Estás escuchando Vía Incógnita. Hoy regresa al programa Manuel Delis Mesa, amigo investigador que se encuentra actualmente viviendo en Reino Unido. En esta ocasión viene a hablarnos de los encantados pubs británicos. Manuel, bienvenido a Vía Incógnita, y este espacio es para ti. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis ganas de viajar? ¿Tenéis la mochila hecha? Porque hoy nos vamos, o mejor dicho, volvemos a mi lugar de residencia, a la vieja Inglaterra. Y hoy me gustaría hablar de un lugar, o mejor dicho, un conjunto de lugares que son parte de la cultura británica. Y además son unos lugares muy, muy, muy interesantes. Y me refiero a los famosos pubs, a los famosos pubs británicos, que se podría decir que son los restaurantes de comida clásica y bebidas tradicionales inglesas, los cuales, pues, como digo, forman parte de la cultura. Y bueno, ya aparte de lo obvio, que son maravillosos para disfrutar de la cocina tradicional británica, que la hay, no es que tengan mucha variedad, pero lo que saben hacer, lo saben hacer muy bien. El famoso beef pie, creo que es mi plato favorito de todas partes, ¿no? Y un fish and chips bien hecho, no el que hacen a los turistas en los puestos al aire libre de Londres, no, uno hecho por un profesional. Os aseguro que te cambia la opinión sobre la comida tradicional inglesa. Pero es que los pubs tienen una peculiaridad que a mí personalmente me encanta, y es que
Normalmente, en el 99% de las veces, están hechos sobre edificios muy antiguos, sobre casas victorianas, están hechos sobre antiguos palacetes, están hechos sobre edificios del ayuntamiento, edificios de correos, edificios con muchísima historia que con el paso de los años han sido adquiridos por empresas como Greene King y diversas empresas que se dedican a hacer cadenas de pubs de comida británica. Esto hace que, imaginaros por un momento que estamos en Worcester, en la ciudad de Worcester, Worcestershire, y estamos dando un paseo por la Inglaterra auténtica, la Inglaterra de verdad, la Inglaterra donde te pones a caminar y prácticamente no ves a turistas, no ves a extranjeros y no es como Londres, que me encanta Londres, la adoro, pero si paseas por el centro escuchas a más gente hablando todo tipo de idioma que inglés. Pues eso, imaginaros que vais andando por Worcester y os apetece comeros un buen beef pie con una pinta de ale en un pub tradicional. Entonces, en vuestro paseo os detenéis en un pub muy, muy, muy antiguo, ya desde fuera se le ve bastante antiguo. Su nombre, según reza en la puerta, es King Charles II, o sea, el rey Carlos II de Inglaterra. Y bueno, entramos por la puerta y es prácticamente como volver al siglo XVII. Es una maravilla, toda la barra está llena de grifos de Real Ale, el suelo es de madera, las vigas, el suelo tiene un desnivel considerable. Y bueno, pedimos una pinta en la barra y mientras esperamos a que nos traigan nuestro beef pie, nos llama la atención en el suelo como una especie de rejilla, una especie de rectángulo que parece que es una compuerta bastante pequeña con una tapadera de madera con dos flores de lis dibujadas en rojo, las cuales parecen bastante antiguas. Son casi como unos grabados, ¿verdad? Entonces, con cuidado, parece que tiene una especie de bisagra de la que se puede tirar y abrir la puerta. Y nos encontramos que dentro hay unos barrotes y un vacío, un hueco. Ya por curiosidad le preguntamos al camarero, al barman, qué es exactamente esto que estamos viendo, y nos explica que es un oubliette. Sí, un oubliette. Yo tampoco sabía qué significaba esa palabra no hasta hace poco, porque llevo tiempo investigando el lugar, pero hasta ese momento que estuve viviendo justo lo que estamos contando, ¿verdad? Pues resulta de que un oubliette es literalmente un mecanismo de tortura medieval que es típico de los castillos. Los castillos ya sabemos que tenían en la Santa Inquisición, etcétera, etcétera, tenían su potro, tenían su silla, tenían pues diversos artilugios, ¿no?, para infligir daño y hacer esas cosas que les gustaba hacer a la Inquisición, que hoy no está muy bien visto, ¿no?, afortunadamente. Pues el oubliette es el mecanismo de tortura más sencillo, pero a la vez de los más eficaces, porque básicamente oubliette viene del francés, que significa olvidado, y básicamente es un agujero en el suelo con el tamaño justo para que entre una persona, ni siquiera pueda agacharse, o si puede agacharse a muy duras penas, pero jamás no tiene sitio para tumbarse, no tiene sitio para nada. Y se echaba ahí al enemigo, al reo, al prisionero, etcétera, y simplemente se esperaba su muerte. Pero todo esto con el impacto psicológico de que la persona que había infringido ese castigo al otro estaba en su castillo y seguía con su vida. O sea que la persona moría de hambre, de sed y de enfermedades varias, porque era un lugar donde la higiene brillaba por su ausencia. Moría de asco, se podría decir, mientras estaba escuchando a la familia sobre su cabeza tener vida normal, reír y hacer pues
las labores del hogar y hacer todo lo que tuvieran que hacer mientras él se moría. Eso básicamente es un oubliette. Entonces, claro, nos asalta la duda y la pregunta más obvia es, obviamente, vale, pero si el oubliette es un instrumento de tortura medieval y típicamente en castillos, ¿qué hace en un pub inglés? Pues es parte del misterio, porque aunque puedo adelantar que no lo sabemos con seguridad, sí que si nos remontamos a la historia de este lugar, podemos hacer conjeturas. No podemos saberlo, pero podemos hacer conjeturas. Y es que este lugar, el pub King Charles II, o sea, el edificio original, pues fue construido en 1577. En su inicio fue una casa normal y corriente, pero sí que es verdad que con el paso de los años este lugar ha sido protagonista de muchos actos históricos, tales como que en las guerras civiles de Inglaterra el rey Carlos II en 1651 escapó del ejército del coronel Cromwell cuando pusieron precio a su cabeza, precisamente escondiéndose en este pub, bueno, en el edificio, en la casa que había, en este pub. Gracias a eso pudo huir a Francia y pues volver años después para ejercer su venganza. El lugar también ha sido museo, ha sido también fue la casa de un juez, concretamente del juez William Berkeley en 1684, y aquí es donde nos detenemos, porque la versión más aceptada, no es que sea la más aceptada, es que es la única explicación que podemos pensar, podemos crear la hipótesis de que si fue la casa de un juez, este juez William Berkeley, podríamos elucubrar que ese oubliette, esa catacumba, esa mazmorra con solo una entrada y una salida, que es ese agujero en el suelo, era donde sus reos esperaban hasta ser juzgados. Pero esto nos lleva a muchas más incógnitas. La primera, que no tiene ningún sentido que el juez guarde o tenga prisioneros a sus reos en su propia casa. Eso para empezar. Lo segundo, que estudiando el mismo oubliette hay muchas incongruencias. Por ejemplo, es extremadamente pequeño. La boca es muy pequeña, es difícil entrar por ahí. Quien me conoce sabe que soy una persona pequeña, no de estatura, pero sí soy delgado, o sea, tengo bastante pocas chichas. Y después de hablar con el manager y de volver cuando estaba cerrado al público, etcétera, y de decirle que quería investigar el lugar, me dispuse a entrar en la mazmorra y entraba de milagro. O sea, yo entraba por poco. ¿Esto qué quiere decir? Que si la teoría de que era el lugar donde los presos de este juez esperaban a ser juzgados, no tiene sentido de usar una mazmorra, una catacumba en la que el 80% de los hombres o el 90% no van a caber. No tiene ningún sentido. Entonces, por el tamaño, ahí ya podemos dejar volar la imaginación. Era para niños, era para mujeres y, claro, remontándonos al siglo XVII, brujas. Eso también nos enlaza a la parte del principio donde he dicho que estaba tapado con una tapadera y unos grabados antiguos de 2 flores de lis, que históricamente son elementos de protección, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que
un edificio tal como este, que por cierto ha tenido 2 incendios bastante grandes. Uno fue cuando era museo y en uno de ellos fue totalmente devastador y se quedó sin la parte superior. Es fácil pensar de que haya fenómenos paranormales. Pues efectivamente, dicen que hay fenómenos paranormales, que se escuchan voces en la noche, que se mueven objetos, que incluso hablan de aportes, que se escuchan como caer piedrecitas y incluso ruidos que vienen de la mazmorra, de la catacumba, en la cual obviamente no hay nadie, porque para entrar, si estás habilidoso, sí puedes entrar solo, pero para salir necesitas ayuda, es imposible salir solo. De hecho, está diseñada para eso. Y hay toda una leyenda urbana del por qué existe ese oubliette y si está relacionado de alguna manera bien con este juez, bien con el rey Carlos II de Inglaterra o con ninguno de ellos, y estamos hablando de un significado más profundo, ¿verdad? Así que simplemente me gustaría, pues eso, traeros este nuevo lugar, un lugar totalmente desconocido para el gran público, porque prácticamente todos conocemos el famoso Ten Bells, ¿verdad? El pub de Londres donde Jack el Destripador stalkeaba a sus víctimas. De hecho, el único lugar físico que se puede relacionar con Jack el Destripador, ya que está demostrado que varias de sus víctimas solían beber ahí, y prácticamente es el único lugar donde en la que se pueden relacionar todas ellas. Claro, todo el mundo conoce, se salen las listas de lugares embrujados, salen en la ruta de Jack el Destripador y son de la cultura popular prácticamente. Pero con la historia que os estoy contando hoy, simplemente quería transmitiros que los pubs británicos, la mayoría tienen una historia, la mayoría. También tenemos en Oxford el Turf Tavern, el famoso pub hecho a los pies de la muralla de un castillo, donde se aparece la famosa Old Rosie, que prácticamente todos los trabajadores la conocen. De hecho, tienen una bebida que se llama Old Rosie por su honor y prácticamente hablan con ella. Tú estás allí como cliente tomándote algo y cada vez que se cae un vaso ya dicen, mira, ya Old Rosie hoy está graciosa. Y es muy curioso cómo forman parte de la cultura estos fantasmas. Lo ven con toda la naturalidad del mundo, ya fuera parte de que sea algo paranormal o no, que la mayoría de las veces no lo es, pero sí que lo ven con una mente muy abierta. Así que nada, dejo esto por aquí. Simplemente quería traeros un lugar nuevo. Cualquiera que quiera informarse, la verdad es que hay poca información en internet, pero si alguna vez vais por New Street en Worcester y veis un pub que se llama The King Charles II, tomaros una pinta a mi salud y echar un vistazo a la mazmorra, y recordad que el misterio está en absolutamente todas partes. Un abrazo a todos. Estás escuchando Vía Incógnita. Juan Miguel Marsella es investigador y escritor de 2 libros, 50 lugares embrujados de Madrid y 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña, de Ediciones Cidonia. Hoy viene a hablarnos de descuartizadores, exactamente de 2 de los casos más conocidos. Juan Miguel,
Bienvenido a Vía Incógnita y este espacio es para ti. Al entrar en la vivienda, encontraron un montón de restos cadavéricos esparcidos por toda la casa. La cabeza, parte del cuero cabelludo y una oreja estaban encima de la cama. Había una parte del cuerpo en la caseta del perro, mientras que en el baño se encontraba el cuchillo manchado de sangre. Estoy hablando del caníbal de Ventas y es un caso del año 2019. Él solo tenía 28 años y asesinó a su madre y se comió parte de sus restos junto a su perro. Cuentan las malas lenguas del barrio de Las Ventas que hasta ofreció en algún momento almóndigas. El 6 de mayo del 2021 fue condenado culpable de homicidio por jurado popular y fue condenado a 15 años y 6 meses. Y mi pregunta es, ¿existe el mal? En octubre del 2019 en Valdemoro, otro caso que conmocionó a la opinión pública. En este caso estamos hablando del descuartizador de Valdemoro. Y además, como si se tratase a una réplica de la película Viernes 13, le llegó a cortar la cara para guardarla en un tarro con salmuera, con los pechos y demás. Cosas realmente horribles. ¿Creéis que no existe el mal? ¿Que esto es así porque son enfermos y demás? Eso no es lo que ha pensado la justicia. La justicia han pensado que en el momento de cometer estos crímenes estaban en sus cabales. En este caso, con canibalismo, con bestialismo del más aberrante, y pensamos que no existe el mal. Y la última noticia de esas niñas en Alemania de 12 años que han matado a su amiga de 12 años, algo que no es nuevo, algo que también ha ocurrido en España y en otros lugares del mundo, ese famoso niño británico, y podríamos hablar de otros, no sé cómo describirlos. Lo que sí creo plenamente es que no deberían de estar en este plano. Chao. Estás entrando en la sección Curiosidades. Hablamos de los hallazgos arqueológicos que podrían desenterrarse en 2023 y serían asombrosos según los científicos. A partir de los descubrimientos arqueológicos difundidos hasta el momento, los medios especializados en arqueología han desarrollado hipótesis acerca de los hallazgos que podrían tener lugar este año. Existe la posibilidad de que por fin se descubra la momia de Nefertiti, ya que los arqueólogos están realizando pruebas de ADN en una tumba egipcia para comprobar si una de las momias corresponde a los restos de la antigua reina egipcia. También es posible que se divulgue más información sobre una ciudad subterránea que floreció en Turquía hace unos 2000 años. Además, hay hallazgos debajo de las vías del tren en Reino Unido. En los últimos años, los arqueólogos de Reino Unido han hallado artefactos de la época romana y anglosajona mientras construían la línea ferroviaria de alta velocidad High Speed 2, que uniría Londres con las West Midlands. Solo este año, los arqueólogos han descubierto varios yacimientos antiguos, entre ellos los restos bien conservados de un poblado de la Edad de Hierro que se transformó en una antigua y bulliciosa ciudad romana al sur de Nottinghamshire.
un cementerio de paganos ricos que data aproximadamente de la época de la invasión anglosajona de Gran Bretaña en el siglo V después de Cristo, y una exquisita estatuilla de madera que data de principios de la Gran Bretaña romana. Está previsto que la primera fase del proyecto se inaugure entre los años 2029 y 2033, por lo que aún queda mucho tiempo para descubrir estos tesoros en Reino Unido. Hablamos del Bunjil. El Bunjil es una criatura mitológica del folclore de Australia, del cual existen varias descripciones, cuyo punto en común es normalmente que se le describe como un monstruo marino. Incluso algunos dicen que es un demonio de las profundidades marinas. Dentro de las supuestas características que se le atribuyen están las de una cola de caballo, aletas e incluso colmillos de morsa, cuernos, pelaje negro o color marrón. Al parecer, habita en Outback, el interior remoto y semiárido de Australia. Suele habitar cerca de cuerpos de agua como pantanos, arroyos, billabongs o ríos. Se suele escuchar por las noches y es muy agresivo con cualquiera que se atreva a entrar en su territorio, y al parecer tiene predilección por los niños y las mujeres. Dice las malas lenguas a todo el que intenta darle muerte ha fracasado en su intento y que nadie ha conseguido salir con vida en un enfrentamiento con este monstruo. Leyendas sobre esta criatura circulan por toda Australia desde hace al menos unos 200 años, y se sabe que a lo largo de la historia tanto nativos como colonos europeos hablaban de este demonio como un ser aterrador. La bestia también le da nombre a un pequeño pueblo en el sur de Australia, exactamente en Victoria. Y hablamos de la ventana de Lucifer. Nos tenemos que trasladar a la iglesia de San Pedro en Asby Parva. Escondido como está entre el denso follaje de su frondoso cementerio y por lo tanto bastante difícil de obtener una impresión externa. Consiste en una torre oeste cuadrada, una nave sin pasillo iluminada por grandes ventanales de 3 luces y un presbiterio reconstruido por los victorianos. El interior tiene la mayoría de sus características medievales, aparte de la inusualmente bien conservada escalera al desván, desaparecida hace mucho tiempo en el lado norte. El letrero de invitación en la puerta da fe del hecho de que la iglesia normalmente está abierta y da la bienvenida a los visitantes, aunque algunos de ellos se quedan muy sorprendidos al ver la ventana de Lucifer. Esta ventana conmemorativa de la década de 1940 en la nave es muy inusual, a Cristo flanqueado por el arcángel Miguel y el arcángel caído Lucifer, más conocido como el Diablo. Ver a Satanás, representado como un anciano astuto, con cuernos y alas, también inusualmente emplumado en lugar de como un murciélago, llenando una luz de cuerpo entero y un poco ortodoxo. ¿Una elección audaz por parte del cliente o del artista? Estás entrando en la biblioteca oculta. Hoy, en la biblioteca oculta, presentamos Habartek y la roca devoradora de hombres, extraído de los libros El origen y la historia de los nombres irlandeses de los lugares, de Patrick Weston Joyce, y Fantasmas, monstruos y demonios de la India, de Vairav y Khanna. En la obra de Joyce, el mito de Habartak habla de un enano mágico y de un terrible tirano del pueblo de Slatteberty, en Derry, en el centro de Irlanda del Norte. Llamado así por su pequeña estatura, Habartak no era intrínsecamente mágico, sino que obtuvo sus poderes de un druida local muy conocedor de la antigua sabiduría y magia celta. Según el mito, Habartak se puso al servicio del druida y al principio realizó con gran diligencia todos los trabajos de limpieza y escarceo que éste le pedía. Habartak cocinaba para él y lavaba su ropa y sus sábanas, todo ello para congraciarse con el druida en la medida de lo posible. Mientras tanto, sin embargo, Habartak observaba todo lo que podía, aprendiendo del druida diversos conjuros y extraños trucos de hechicería. Entonces, un día de lluvia,
Tanto Abarchak como el druida desaparecieron, y todos los pergaminos de hechizos y textos del druida desaparecieron con ellos. Poco después, un gran horror se abatió sobre Irlanda. Abarchak había regresado como un espantoso hechicero y un tirano. Comenzó a cometer terribles crueldades contra aquellos que le habían agraviado o burlado en el pasado. Abarchak se nombró a sí mismo rey de la región y gobernó a sus súbditos con puño de hierro. Como las crueldades de Abarchak continuaban, un jefe local irlandés llamado Fionn MacCoolhail decidió enfrentarse al tirano y detener su locura. Fionn MacCoolhail consiguió matar a Abarchak y lo enterró de pie en un antiguo entierro celta Lacht, significa tumba de piedra sobre el suelo. El propósito de este tipo de entierro es impedir que los muertos regresen en forma de cualquiera de las muchas monstruosidades no muertas de la mitología celta, como Fear-Gorta, zombies, Diarju, vampiros demoníacos, Sluag, fantasmas y otros. Sin embargo, a pesar de esta disuasión, Abarchak hizo lo imposible y se levantó de la tumba. Libre para aterrorizar de nuevo al pueblo de Irlanda, Abarchak comenzó a recorrer el campo por la noche, matando y bebiendo la sangre de todos los que consideraba dignos de su ira. Fionn MacCoolhail se enfrentó de nuevo al malvado enano, lo mató por segunda vez y lo enterró de nuevo en posición vertical en un lacht. Sin embargo, la noche siguiente, Abarchak se levantó de nuevo y continuó su reino de terror sobre Irlanda. Desconcertado, el jefe irlandés consultó con un druida celta qué hacer con el tirano. Entonces volvió a luchar contra Abarchak. Lo mató por tercera vez y esta vez lo enterró boca abajo en un lacht, según el consejo del druida. Esta nueva medida acabó siendo suficiente y Abarchak no pudo volver a levantarse de la tumba. Curiosamente, se cree que la tumba de Abarchak es conocida hasta el día de hoy como Dolmen de Slaugtaberchi, traducido como la tumba del gigante, y se encuentra cerca de la ciudad natal de Abarchak, Slaugtaberchi. La tumba del enano está formada por una gran roca colocada horizontalmente sobre dos rocas verticales junto a un espino. Hace apenas unas décadas, en 1997, se intentó despejar el terreno, pero resultó imposible. Los obreros no pudieron ni empujar las piedras funerarias ni cortar el espino. De hecho, mientras intentaban despejar el terreno, una motosierra funcionó mal 3 veces y una cadena acabó rompiéndose y cortando la mano de uno de los trabajadores. Los esfuerzos por despejar el lacht de enterramiento de Abarchak fueron abandonados, por lo que sigue en pie hasta el día de hoy. La roca devoradora de hombres. Había una vez una viuda que trabajaba en los campos de Khasi Hills, en Meghalaya, India. Les dio a comer plátanos a sus 2 hijos y los dejó correr y jugar solos mientras ella araba los campos. Los 2 niños estaban trepando por unas rocas cuando el hijo menor descubrió que su pie estaba atascado. Su hermano mayor trató de sacarlo, pero descubrió que su hermano se estaba hundiendo cada vez más en la roca. Llamó a su madre en busca de ayuda. «¡Ven rápido! ¡Los pies de mi hermano han sido tragados por una roca!» Pero su madre no le creyó. Pensando que él y su hermano estaban jugando, ignoró sus gritos y siguió arando. En el momento en que revisó a sus hijos, el hermano menor había sido completamente tragado por la roca devoradora de hombres, y solo la mano extendida del hermano mayor, todavía agarrando un plátano, era visible sobresaliendo de la roca. Todos los hombres del pueblo trajeron sus martillos e intentaron liberar a los niños. Pero cada vez que golpeaban la roca, ésta se hacía más grande. Finalmente, temiendo que también ellos fueran tragados, abandonaron a los niños a su suerte.
Amigos de Vía Incógnita, todavía recuerdo el aparatoso accidente del compañero Juan Antonio hace ya algunos años, que conllevó un primer mes escayolado y posteriormente una operación con clavos quirúrgicos para poder soltar bien su pierna. Aquel lugar solo tenía una planta y ni siquiera estaba en peligro de derrumbe. Sin embargo, unos simples agujeros en el suelo hicieron que el compañero Juan no olvidara jamás aquella noche. Hoy en día, totalmente recuperado del accidente, sigue recordando los peligros de los lugares abandonados, y es por eso que hemos querido tocar en el programa de hoy a lo que nos podemos enfrentar cuando visitamos estas localizaciones. Pero no solo peligros del tipo derrumbe, agujeros, pozos, objetos punzantes pueden estar en estos lugares. Hace algunos años, en una vieja casa que se encuentra en la zona sur de Madrid, hoy desaparecida y conocida como la Casa del Mendigo, y en la cual ya habíamos estado en un par de ocasiones, una de ellas acompañados por los amigos Miguel Ángel Linares, Rubén Linares y Seila Gutiérrez, y la verdad sin ningún resultado satisfactorio, pero en fin, en compañía de mis amigos Juan Carlos Martínez Rubio y Miguel Ángel del Arco, quisimos visitar la casa cuando todavía tenía muebles y enseres en su interior. Entramos por la parte de atrás, alumbrando con nuestras linternas, cuando de repente escuchamos a alguien en la parte de arriba. Unos pasos, al principio lentos, pero después se echaban directamente a correr escaleras abajo, dirigiéndose indudablemente hacia el lugar donde nos encontrábamos. Quien estuviera allí nos había escuchado entrar y no le había hecho mucha gracia, por lo que se ve. Salimos al exterior antes de que el personaje hiciera su aparición y no volveríamos al lugar hasta algunos años después. ¿Cuál era la intención de aquella persona? Para mí estaba bastante claro, un posible indigente, al cual le estábamos literalmente invadiendo el lugar donde estaba descansando. ¿Y si no nos hubiéramos marchado? Al llegar a la habitación donde estábamos, ¿qué hubiera hecho contra nosotros esta persona? O el ejemplo de mi mujer Ainara y una amiga. Visitando el despoblado de Oreja, se encontraron con un grupo de personas que empezaron a apagar las velas que rodeaban el despoblado, como si no quisieran ser vistos realizando algún tipo de ritual. Todo parece indicar que se trata de una secta que se mueve por la zona entre los meses de marzo y mayo. Y es que claro, amigos, los peligros del abandono se nos abren en abanico para recordarnos que no solo se trata de accidentes o de golpes mortales, y es que en estos lugares también podemos encontrarnos moradores. Y no hablamos tampoco de fenómenos paranormales ni fantasmas, hablamos de personas muy físicas que no sabemos cómo pueden reaccionar ante nuestra presencia, y por lo tanto, tampoco sabemos las consecuencias de encontrarnos en un lugar equivocado, en el momento equivocado. A todos los amigos oyentes que queráis descubrir el abandono o queráis iniciaros en el urbex o en la experimentación de campo, no seáis ingenuos. Visitad al principio estos lugares con alguien que lo conozca o con personas que sepan cómo advertiros de los peligros. Pero recordad que al principio siempre será mejor ir con la luz del día, porque una vez caiga la noche, las sombras del miedo, de la sugestión o de los moradores físicos que habitan en estos enclaves pueden darnos más de un buen susto. No olvidemos que las sombras son las últimas luces que se apagan en estos despoblados. Buenas noches, amigos. Nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.